uno con el doctor Enrique Lemus Orellana. Chicos, vean, tenemos información importante, ya ha sido socializada pues oportunamente por medio de la página de la facultad, asimismo por nosotros que nos vemos inmersos en todo el ámbito académico de la facultad, por supuesto. Y es que ustedes ya tienen su calendario. Efectivamente de evaluaciones finales. Ya ha sido socializado, ha sido compartido y vamos a dar lectura a ello previo a que tengamos al doctor en sesión. Ustedes inician evaluación final el día 20 con derecho laboral, derecho administrativo lo tienen el 22, derecho agrario ambiental 24, derecho procesal penal 28 con nosotros y derecho civil 4 el día 30. Entonces eran fechas que ya les había manifestado que de alguna manera eran tentativas y que de alguna manera pues solo cambian o cambiaban algunos días. Esta ya es información oficial que nosotros ya tenemos de primera mano, que ha sido autorizada por coordinación y al estar ya en la página oficial, pues es el calendario que les corresponde a cada uno de ustedes. ¿Oyeron? Ahora bien, por otra parte, tenemos que ya también ha sido subida a esta hora de la tarde el material de impugnaciones. Ustedes pueden darle ahorita a refrescar a su página en Google Classroom y ustedes van a encontrar todo eso. Tenemos el material que constituye las impugnaciones del artículo 398 al 464. Por ese medio ustedes lo pueden ver, pueden ver todo lo relacionado a las impugnaciones. Recuerden, nuevamente, no es que sea una fase. Tienen que tener muy en cuenta esto, patojos. Esto se los digo porque de alguna manera ustedes si de repente van a hacer alguna práctica en un EPS, por ejemplo, modalidad de voluntariado, pues solamente van a ver doctrina y de alguna manera si ustedes si se van a constituir en algún lugar, ya sea en algún juzgado, por ejemplo, que sea penal o ya sea el mismo Ministerio Público y ustedes van con esto y van a andar diciendo que es una etapa del proceso, miren lo que van a hacer es que así mm, no sé, los van a molestar, ¿verdad? Entonces son cuestiones, ¿verdad, chicos? Entonces en este material, pues ustedes encuentran el recurso de reposición, de apelación, el recurso de queja, de casación, revisión y las apelaciones especiales, ¿verdad? Entonces, si ustedes siguieron y tuvieron esa posibilidad, por supuesto, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes, ya vemos que lo tenemos en línea. Ustedes en su material de su código procesal penal que es comentado, ahí tienen, miren ustedes, bastante información que les puede ser de mucha utilidad, ¿verdad? Por supuesto, en esa parte específica donde dice observaciones, ¿sí? Ustedes van a poder ver y hacer todas las observaciones que corresponden, ¿verdad? Entonces, bueno, ya saben, ahí se encuentra. Ahora bien, la pregunta de muchos o la pregunta del millón. La ponderación que se le vaya a dar, ya se les dijo, el doctor la va a tomar en consideración, él sabrá su leal saber y entender cuánto otorgar de la tarea. Ahorita no les vamos a decir nada, ya como se les ha dicho, es una tarea que es voluntaria, por supuesto, de cada uno de ustedes, entregarla o no, ¿sí? No es una tarea que esté contemplada para zona como muchos piensan, no. No, para nada, eso es totalmente incorrecto. Entonces, ya en su momento oportunamente el doctor me va a indicar la fecha, por lo regular es como que por ejemplo, si el examen cae un día jueves, tendría que ser entrega para un día sábado en la mañana o en la tarde, ¿verdad? Y sí que va a depender mucho de lo que platiquemos con el doctor, ¿sí? Entonces, recuérdense, ya se encuentra este material, cual ustedes van a poder llenar y hacer las observaciones que corresponden. Oyeron, denle una lectura cuando puedan. Entonces, eso sería todo. Ya tienen entonces, chicos, nuevamente, solos para hacer una pequeña retroalimentación. Derecho laboral el 20, administrativo el 22, agrario el 24 y finalizan con nosotros el 28, por supuesto. Entonces, y civil el 30. Eso sería la información especialmente a esta hora de la tarde, estimados amigos. Por ahí estaban preguntando, nuevamente se recalca aquí enfrente de su docente titular, no estamos dejando trabajo para las personas que no llegaron a zona mínima.
eso en su momento oportunamente tuvieron todo el espacio y a bien para estudiar efectivamente el curso. No se está dejando trabajo para absolutamente nadie, hasta donde yo tengo entendido. Y aunque me lo vayan a pedir a mí o lo soliciten a coordinación, eso no es posible, ¿verdad? Ya el doctor también ya les había manifestado eso de alguna manera. Entonces, doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Ya ha sido compartida la información que tenemos nosotros de coordinación del de quinto y sexto semestre, correspondiente al calendario de evaluaciones finales. Se les ha dicho las observaciones en las fechas que se han manifestado. También hacerles de conocimiento que la tarea ha sido publicada de impugnaciones, es decir, para que ellos den una lectura y a través de su código procesal penal ellos hagan las observaciones que corresponden. Es la explicación bastante específica que se les acaba de dar y de alguna manera que en su momento oportunamente vamos a estar a través, por supuesto, de esa autorización, promoviendo la fecha que va a estar siendo recibida la misma y asimismo la hora. Por mi parte, esa sería la información que les tengo. Todavía, como les dije, no tenemos ponderación de la misma, es una tarea que es voluntaria. Y como se les dijo, en la fecha que se vayan a hacer ustedes su evaluación final, probablemente en esos días se les vaya a estar publicando cómo. Ahorita solamente tienen ya el modelo en Classroom. Eh, la tarea, pues en su momento se les va a estar trasladando si tiene que ser a mano, porque de repente va a ser alguna de las dudas. Ahorita es solo para que lo vean, se hagan una idea, ¿oyeron? Se hagan una idea. Y pues vamos a platicar con el doctor probablemente al finalizar con las dos secciones las instrucciones específicas de la tarea, porque si bien ahorita no se les ha publicado es por lo mismo, ¿oyeron? Entonces, por eso, aprendamos a escuchar, denle lectura, ¿oyeron? Denle lectura y ya posteriormente, dándole lectura a eso, pues el doctor les va a estar haciendo llegar esa instrucción a través de mi persona. Doctor, muy buenas tardes, les cedo el uso de la palabra, estimados compañeros, con permiso. Muy buenas tardes, gusto en saludarlos nuevamente en esta tarde. Ahora todo lo contrario de lo que habíamos tenido en los días anteriores. Hoy con bastante sol, un poco de viento, pero el clima se siente así caluroso. No se siente así frío, sabrosón como se sentía con anterioridad. No sé cómo lo están sintiendo, si prefieren el frío o el calorcito que está haciendo en este momento. Pero obviamente pues así nos toca, va todo complicado el clima acá, ¿verdad? No se sabe realmente qué va a pasar, si llueve, si va a haber frío, si va a haber calor, cambia de un momento a otro o de un día para otro. Pues bueno, ya obviamente ya les enviaron, ya les platicaron de la tarea. Eh, no sé si también se envió lo relativo a la prueba, Alberto. Todavía no. Lo de la prueba no. Eso creo que le voy a comentar, creo yo, al finalizar la sesión con los del H también. Bueno, Ujú. entonces vamos a platicar sobre eso de la prueba también. Bueno, entonces ahí prácticamente entonces vamos a platicar al respecto. El examen es el día martes 28, me parece, que ese día cae el examen, ¿verdad? Según las... Sí, es correcto. Ya eso es lo que les estaba comentando a los chicos, Sí, que aquí tenemos nosotros calendario el día 28, efectivamente. El 28 y el 28 cae día, veamos, martes 28. Entonces, bueno. la tarea, siempre como lo hacemos, se tendría que, bueno, vamos a ver porque no la pueden entregar el 1 de diciembre tampoco, perdón, el 2 de diciembre, porque estarían fuera del tiempo, ¿verdad? Ujú. Bueno, bueno, no entiendo por qué no, pero el día sábado, eh, si el examen es el 28, bien podríamos considerar y así a viva voz la plática que tendría que ser el sábado 2. Sábado 2. Sí, 2 de diciembre. Ah, ok, perfecto, muy Sí, bien, pues, para que les dé suficiente tiempo para poder elaborar esa tarea. Entonces, perfecto. ahí es donde los vamos a tener para, como digo, darles un pequeño empujoncito.
No, bueno, recuerdo también que platicamos eso y creo que se hizo lo relativo a eh, al tema de la zona mínima. Creo que sí, lo platicamos también, ¿verdad, Alberto? Sí, 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 sí. Sí, se hizo. Sí, sí se hizo. Sí, pues. Bueno, entonces esto que estábamos platicando, que no lo descubrimos, les cuento que a las personas que hayan tenido o tuvieron 29 puntos como zona, automáticamente nosotros dimos los 2 puntos para que llegaran al 31. O sea que varios de ustedes, no todos, obviamente, porque algunos sí los obtuvieron por sí mismos. Entonces, varios de ustedes que tenían 29 puntos, 30 puntos, entonces se les otorgó esos 2 puntos para echarles una manita para que llegaran a zona mínima. Entonces ahí es un pequeño jalón, una pequeña ayuda que obviamente eh, pues eso difícilmente lo pueden medir y ni voy a estar diciendo, fulano yo le di tantos puntos, no, simplemente lo hicimos pues automáticamente y lo incorporamos a la nota del segundo parcial, a efecto de que llegaran a esa zona mínima unos cuantos más. ¿Mm? Entonces ahí lo tenemos. Bueno, efectivamente, vamos a continuar con lo que estábamos viendo y que nos tocaba empezar precisamente con lo relativo a la prueba, que era a partir del 181. Y de alguna manera habíamos tratado de definir o establecer qué era la prueba, cómo se definía la prueba. Creo que más de alguno dio esa definición. Nuevamente la quisiera oír para ver si se les quedó. Por favor, ¿qué es la prueba? Son los medios de convicción en los que el juez fundamenta Que le sirve ajá, al juez para para fundamentar. fundamentar su decisión. Ajá. Exactamente, exactamente, para fundamentar una resolución. Porque como les digo yo, en materia penal, lo característico que no solo hay un momento para valoración de la prueba, sino que en cada audiencia en que nosotros tenemos que demostrar algunos hechos o nosotros estemos solicitando una audiencia o se den las audiencias, nosotros tenemos que presentar también indicios o evidencias para fundamentar el pedido. ¿M? Entonces, ¿por qué? Volvamos al principio original, ¿verdad? El que afirma algo y no lo prueba es como que no hubiese no hubiera hecho nada, pues. ¿Mm? El que afirma no hubiera dicho nada, pues. Entonces, el que afirma debe de probar. ¿Mm? Entonces, efectivamente, bajo esa característica es que se trabaja, pues. Entonces, en cada audiencia usualmente hay que establecer o probar o establecer lo que ahí se necesita. Y entonces el juez constantemente está valorando esos indicios. O sea, no solo hay un momento procesal para la valoración de la prueba o de los indicios que uno le presentes para demostrar y fundamentar el pedido que uno hace en una audiencia, ¿no? Entonces, ahí constantemente se ve eso. Claro, el mejor momento para poder establecer así con toda la firmeza y en forma absoluta es los medios de prueba que se desarrollan o que se diligencian durante la fase o etapa de juicio o debate. Alberto. Disculpe, doctor, que lo interrumpa, compañeros, perdonen. Solo para comentarle que ya tengo aquí a la mano el trabajo que tenemos con relación a la prueba. Solo les voy a adelantar así rapidito, doctor, disculpe que le interrumpa. Chicos, en lo de los medios de la prueba, ustedes tienen que desarrollar según como tenemos el esquema, y sí también es desarrollarlo a mano, que es la prueba, el objeto, las facultades, los requisitos, las formalidades, la limitación, las excepciones, el objeto del testimonio, todo lo que se les ponga ahí, ¿oyeron? Entonces, al igual que la tarea anterior, sí aquí tenemos consignado que todo tiene que ser a mano, ¿oyeron? Entonces, en breve, doctor, con su autorización y perdón por el tiempo, lo voy a estar publicando. Sí, son, como le digo, dos trabajos que casi son similares respecto a la prueba y respecto a los medios de impugnación, para que ustedes aprendan un poco más y lo manejen más claramente. Como le digo, es un material que incluso si ustedes lo tienen y lo desarrollan bien,
y les puede servir bastante hasta incluso para su examen privado. Es algo que estamos pensando en futuro. Ahorita pues muchos no lo piensan, ¿verdad? No se ponen a pensar en eso, que el privado, lo mira que te lejos, pero realmente ustedes, si lo miran así fríamente, podrán darse cuenta que en este semestre ustedes cumplen 3 años de carrera. O sea, ya son 3 años los que ustedes han invertido tiempo, esfuerzo para poder terminar o poder cerrar pensum. O sea, solo faltan únicamente 2 años. ¿Mm? Entonces, en el otro semestre, pues ya la miran la cosa un poco más cercana y ya en el final, bueno, empiezan a ver comentarios sobre el privado y ya en el último año, la conversación, bueno, eso era lo que teníamos antes cuando las clases eran presenciales, de que todos empezaban ya a pensar en ese tema que es bastante importante y que impacta porque es una situación bastante dura y compleja la que se da. ¿Mm? Entonces, en este examen precisamente de público, ¿verdad? El examen, ¿cómo se llama? Privado, en el privado, pero en la fase pública. Eso es lo que tenía un poco de confusión. Entonces, en la fase pública, que en la fase pública ustedes ven derecho administrativo, derecho constitucional y derecho penal. ¿Mm? Esas son las 3 áreas que efectivamente ustedes tienen que evaluarse eh, para esa área pública. Entonces, estos materiales pues sirven porque son herramientas con las cuales ustedes pueden estudiar y pueden tener, en lugar de estar leyendo el código, pues esas hojitas pues, son una síntesis de lo que efectivamente ustedes tienen que, de alguna manera, tener y pensar, ¿verdad? Y aprenderse, pues, porque muy fácilmente se los preguntan a la hora del examen privado, en la fase o etapa pública. Bueno, entonces, bajo esas características, yo les decía que efectivamente esos son los medios. Entonces, el juez va a fundamentar y va a resolver, de acuerdo a lo que leímos nuevamente del 11 bis, va a fundamentar su resolución con base a lo que es la fundamentación que es de hecho y de derecho. De hecho, se refiere a los elementos fácticos o a las evidencias o los medios con los cuales uno ha tratado de demostrar algo. Entonces, los autos, ustedes saben esas son una de las 3 resoluciones que se dan dentro del proceso penal, ¿verdad? Bueno, ustedes ya lo manejan, pero de todas maneras se los pregunto, ¿cuáles son esas 3 resoluciones básicas que tiene el derecho procesal? Los decretos, los autos y las sentencias, licenciado. Exactamente, los decretos, los autos y las sentencias, ¿verdad? Esas son las 3 resoluciones básicas que tienen todo proceso, tanto en cualquier área de derecho, y eso están obviamente regulados en la ley del organismo judicial. Y obviamente cada área pues tendrá sus especificidades. El área especializada o especial pues tendrá algunos elementos que caracterizan ese tipo de resoluciones. Por eso es que nosotros tenemos el 11 bis, donde le decimos que para en materia penal, qué es lo que deben de tener precisamente los autos y las sentencias. Por cierto, creo que ustedes no manejan ese concepto, pues muy pocos profesores lo manejan, pero ustedes saben cuál es el nombre que recibe precisamente los autos. Además de ser auto, también tiene otro nombre. No, Como también, licenciado, solo los decretos se les puede llamar también providencia. sí, más o menos providencias, pero realmente no es tanto como una providencia, pero sí, porque obviamente solo no resuelven nada, simplemente dar la continuidad al trámite del expediente o del caso que estamos dando, solo le dan continuidad. No, realmente no resuelve nada, mayor cosa, ¿no? En tanto que el auto y la sentencia sí resuelven algo. Por eso es que el auto, en algunos documentos, algunos libros que ustedes puedan leer, también
recibe el nombre de sentencia interlocutoria. ¿Mm? Sentencia interlocutoria, porque el auto resuelve un incidente, una excepción, o sea, cuestiones accesorias. No le ponen fin al proceso, pero hay momentos que un auto puede en un momento determinado ponerle fin al proceso sin resolver el fondo. Entonces, por eso es que se le llama una sentencia interlocutoria, como una sentencia intermedia, porque también resuelve, resuelve, como le digo, un incidente, una excepción o circunstancias obviamente accesorias, no de fondo. No resuelven el fondo. El fondo únicamente lo resuelve la sentencia, pero el auto sí lo resuelve. Por eso es que cuando ustedes miran el 11 bis, ven que tanto los autos y las sentencias tienen que llenar los mismos requisitos. Están los mismos requisitos para ambos porque los dos están resolviendo. Entonces, por eso es que también reciben ese nombre de sentencia interlocutoria. Por eso es que bastante importante cuando ustedes presenten estas excepciones, porque estos incidentes, como la vía incidental, o presenten algunas circunstancias y por qué, por ejemplo, en la primera declaración se dictan autos, porque está resolviendo, resolviendo estas circunstancias que de alguna manera pide el artículo 82. Lo están resolviendo. Claro, se pueden modificar, obviamente, cuando se existe la revisión. E incluso, por eso es que pero más adelante lo vamos a ver más detenidamente. ¿Por qué? Los autos, de acuerdo al Código Procesal Penal, dentro de los medios de impugnación que posteriormente lo veremos ¿cómo se llama? Lo veremos en su momento, sí se puede apelar. Hay apelación, está regulada en el 404 y obviamente la apelación dice en el 404 son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan, ¿verdad? Y ahí establece lo que ha resuelto de alguna manera a través de un auto y eso es apelable. Ahora, cuando se trata de la sentencia, más adelante lo vamos a ver, solo le estoy dando, como quien dice, una plática anticipada. Ahí se le llamamos apelación especial, porque es contrasentencia. La sentencia se interpone. Entonces son los autos y las sentencias los únicos que son apelables. Claro, la denominación es apelación y apelación especial, pero al final reciben la misma denominación. Solo cambia el apellido en la sentencia, que ya tiene apellido, pero al final son los únicos que se apelan, porque los decretos, esos no son apelables, ¿no? Esos no son apelables. Pero bueno, eso ahí lo vamos a leer oportunamente. Entonces, por eso es que efectivamente, ¿verdad? Eso es lo que reciben los autos. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué es necesario que durante el trámite de un incidente también se llegue a establecer pruebas? Porque exige el juez, al juez se le exige que fundamente la resolución, que fundamente los autos y también fundamente las sentencias. ¿Por qué? Porque en ambos casos nosotros tenemos que aportar indicios, medios de prueba, objetos de prueba para convencer al juez que lo que nosotros le estamos pidiendo pues debe resolverse favorablemente o todo lo contrario. Todo lo contrario. Si es el Ministerio Público que lo pide, nosotros también discutimos que no hay indicios, no hay evidencia y obviamente pues que eso no se puede resolver a favor. Entonces, esto es lo que ustedes deben de tener muy en cuenta con respecto al tema de la prueba y por qué es exigible o por qué se exige que los autos vayan fundamentados. Porque ahí también tiene que aportarse indicios, evidencias o medios de prueba para convencer al juez de que lo que estamos pidiendo está fundamentado, hay fundamentación, ¿verdad? Y hay motivos para que él resuelva favorablemente lo que nosotros estamos pidiendo. Ahí sí. Ahora, en el tema de la prueba,
como ya también les había explicado yo o les había comentado, que realmente en lo que es el proceso penal, eh, él, la persona sindicada o acusada, en todo caso, no tiene que probar absolutamente nada. No está obligado a probar. ¿m? No está obligado a probar. Por lo tanto, puede o no presentar medios de prueba. ¿m? ¿Saben ustedes por qué es eso? ¿Por qué el sindicado o acusado no está obligado a proponer u ofrecer medios de prueba? Eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Sí lo puede hacer, pero no tiene la obligación. Una obligación como la tiene el Ministerio Público, porque el Ministerio Público sí debe de presentar pruebas, porque si no hay pruebas, ¿m? El juez no visora pruebas o no puede decir que esto lo ha convencido, simplemente pues absolverá a la persona sindicada. Entonces, obviamente, pues el Ministerio Público sí debe de aportar pruebas. Está obligado a, en tanto que el sindicado no. ¿Pero por qué? Tiene que haber una fundamentación o algo. ¿Por qué estoy afirmando esto? ¿Mm? Porque si no, tampoco los convenzo a ustedes. También les tengo que aportar medios de convicción para que ustedes vean que lo que yo les estoy diciendo es cierto. ¿Mm? Por eso es que también cuando les explico algo, les digo, miren, en tal cosa y les fundamento el por qué en este caso. Acabo de fundamentarles por qué es una sentencia interlocutoria. ¿Mm? ¿Mm? Pero díganme ustedes, ¿por qué no? Si es que lo saben. Bueno, yo diría, licenciado, de que porque deben de probar que él es culpable y no debe él probar exactamente su inocencia. Sí, como diría una, Madeline también tiene la mano levantada y Fabiola también. Sí, la persona acusada no está obligada a presentar pruebas porque hasta que no se pruebe lo contrario, él es inocente, entonces sigue siendo inocente bajo el principio. Uh-huh. Exactamente. Porque es una garantía o un derecho constitucional o un derecho fundamental, precisamente en lo que se refiere a la presunción de inocencia, que ya vimos que nosotros, al contrario de otras legislaciones, aquí en Guatemala no se presume, sino que la persona es. ¿m? El Estado reconoce, aquí en Guatemala, el Estado guatemalteco reconoce que la persona es. No solo hay una presunción, sino que él, con carácter definitivo, es inocente. Por lo tanto, si es inocente, el que está obligado a probar lo contrario o que es culpable es el Ministerio Público. Él debe demostrar la culpabilidad. Él es el que más está obligado precisamente a ofrecer y diligenciar los medios de prueba en el juicio o debate. ¿Mm? Entonces, él es el que está precisamente obligado a hacer eso, pero esto. Aunque, bueno, una de las primeras becas que recibí, que me fui a Costa Rica por el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para el delito, la prevención del delito y el sistema carcelario, llevó una juez precisamente panameña, muy interesante, porque ahí llegaron, obviamente, los que generaron las exposiciones o los conferencistas eran de varios países de Latinoamérica, incluso llegaron argentinas, uruguayos y pues sí, un sinfín de personas muy interesantes, pero esta llegaba y en ese momento pues obviamente que teníamos el nuevo sistema que ya estaba surgiendo, tuvimos la sorpresa que él dice, mire, es que la persona no tiene que probar nada, no tiene que buscar. Entonces, a muchos que incluso éramos de distintos países de Latinoamérica, también habían argentinos, uruguayos, chilenos, habían 2 chilenos, una jueza y otra persona que también nos volvimos muy amigos, andábamos ahí fregando la pita. Entonces, efectivamente, no tenía que probar nada, dice, porque él es inocente, el Estado ya le reconoce una calidad de inocente. Pero, dice, si él al momento de declarar afirma que es inocente, que no lo cometió, o alega yo no estuve ahí, o alguna justificación al momento de su declaración, ahí la cosa cambia.
porque ahí nos vamos al principio general, que el que afirma algo tiene que probarlo. Si él afirma que él no fue, pues debe demostrarme que él no fue. Si él alega que yo no estuve ahí en el lugar, no estuve, no tengo arma, algo así, debe de probar esos hechos. Entonces, ahí nos dio un giro de tal manera que eso no es una categoría absoluta con la que nosotros debemos establecer. Si la persona afirma algo en el momento de su primera declaración, entonces sí está obligado a probar los extremos que él está afirmando. Como le digo, a nosotros todos, a muchos nos causó sorpresa, y después de esa clase y todo, en los pasillos, en el descanso, estuvimos haciendo una serie de comentarios y toda la cuestión, y dicen, no, ¿cómo va a hacer eso? Y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero sí generó un poco de discusión, y el aceptarlo, porque lo tomábamos como una norma absoluta, el hecho de que la persona sindicada no tenía que probar absolutamente nada. Pero ella dijo, no, excepto, igual como volvemos a utilizar la palabra muy mágica que también hemos empezado a utilizar, todo es relativo, depende. Si él afirma que es inocente, si él afirma que no estuvo, si él afirma que no lo hizo, entonces él sí tiene que probar esa afirmación. Entonces, nada es absoluto, todo es relativo, ¿verdad? Entonces, eso se lo traslado a ustedes para que tengan alguna herramienta para cuando sean abogados, y sepan ustedes también cómo manejar bien las declaraciones que hacen sus defendidos para evitar este tipo de cosas. Claro, hay casos en que efectivamente se puede probar. Por ejemplo, hubo un accidente de tránsito, la persona que iba manejando salió huyendo, y efectivamente, pues esta fue la persona que lo provocó, y posteriormente, pues aparece el dueño del carro. Pero por el momento a él lo estaban sindicando de que él había ocasionado el accidente, había causado lesiones. Pero él manifestó que no, que él no había sido, que él había salido porque era un viernes en la noche con los amigos, así aquellos de viernes, pues, y se fueron de parranda, se fueron a echar los tragos, y cuando él salieron, encontró que su carro se lo habían robado, que no estaba el carro. Incluso iba a poner la denuncia, pues, y claro, la denuncia fue puesta momentos después de que pasó el accidente. Pero él dijo, mire, yo no he sido, yo no estaba. Es más, a mí mi vehículo lo robaron y tuve que ir a poner una denuncia. Tuvo que demostrar la denuncia que había presentado, y segundo, tuvo que presentar de alguna manera la factura en donde él demostraba que esa noche estaba en un bar, estaba en un lugar, echándose los tragos con los amigos cuando ocurrió el accidente. ¿Qué creen que pudo haber sido la respuesta o la resolución que se dio en ese caso? Que efectivamente él no era responsable, pues, que posiblemente la persona que había en un momento determinado robado su vehículo fue el que pudo haber ocasionado el accidente, y que por ese motivo lo dejó abandonado. Por eso no lo hizo. Entonces, le digo, son casos concretos donde efectivamente nosotros confirmamos esos extremos. Él demostró que él no había sido, que él le habían robado el vehículo, lo demostró, y que él estaba comiendo o estaba en un bar, ¿verdad? Y lo demostró con la factura, o el documento con el cual él probaba que habían pagado a cierta hora o había estado en ese lugar, ¿verdad? Incluso dijo, mire, si quieren hasta les puedo traer los meseros, porque ahí con cierta frecuencia nosotros vamos y ahí ya nos conocen, pues, que ellos, hasta estas personas, pueden venir a atestiguar si es necesario para demostrar de que yo efectivamente no andaba conduciendo a esa hora, en ese momento, el vehículo. ¿Cómo les suena a ustedes? Entonces, bajo esas características, efectivamente, es lo que tenemos que ver. Bueno, fuera de eso, de todas estas cosas que nosotros estamos hablando sobre el hecho, y creo que efectivamente, pues ustedes deben de tomar nota por ahí.
esto, porque como le digo, no solo les doy la clase evidentemente teórica, sino que les doy algunas cuestiones prácticas sobre las cuales están fundamentados en lo que yo estoy de alguna manera exponiendo en clase. Ya le digo, no solo expongo y digo las cosas, sino que se lo demuestro en casos concretos en los que he tenido la experiencia de participar y los traslado a ustedes. Lo que es que yo estoy probándoles y evidenciando lo que yo estoy afirmándoles aquí en clase. Que a veces por eso tal vez pierdo un poco más de tiempo, porque yo trato de explicar con casos concretos y reales cómo es que se han manejado y en los cuales obviamente esto se comprueba. Bueno, entonces creo que eso lo tenemos bastante entendido, ¿no? Quedó claro, pienso yo, ¿verdad? A pesar de que hubo silencio así y todos se quedan así pensándolo un poco más, ¿verdad? Pero efectivamente así es como se manifiesta. Bueno, entonces, ahí tenemos precisamente el 181, que ya hablamos de la objetividad. O sea, todos los procesos penales tienen que ser objetivos. Se tienen que basar en la evidencia, en los hechos. Dice que incluso hay un dicho así coloquial que no está en la doctrina, pero lo hemos confirmado. Dice que un fiscal que llegue al juicio con evidencias y medios de prueba suficientes puede ganar un caso aún siendo mudo. Fíjense, un mudo o que tenga problemas de comunicación o de hablar, ¿ah? que le cueste hablar, ¿verdad? No necesariamente que solo por el lenguaje de señas, ¿verdad? Sino que una persona que tenga problemas de expresarse, pero lo lleva a extremos el mudo, pero si tiene buenas pruebas, gana el caso. ¿Por qué? ¿Por qué cree que nosotros fundamentamos eso o cuando lo pensamos así lo podemos establecer? ¿Están por ahí, por favor? ¿Alguien tiene una idea o realmente no se les ocurre por qué? María Dora. Buenas tardes, licenciado. ¿Porque las pruebas hablan por sí mismas? Exactamente, los hechos hablan por sí mismos. Entonces, por eso es que hablamos de objetividad, que tenemos que fundamentarme en los hechos, porque los hechos hablan por sí mismos. Y hay un principio que viene del derecho romano, con los cual también se fundamenta. Res non verba. Res, así como si fuera vaca, ¿va? Res non verba. ¿Qué significa esto, res non verba? Hechos, no palabras. Exactamente. Hechos, no palabras. Y eso, aunque no lo crean, mis abuelos eran bastante estudiados, incluso mi papá, mi abuelo, porque yo le digo papás a mis abuelos, porque ellos me criaron, que también fue juez de paz y todo, no tenía mucha formación, pero en aquella época podían llegar hasta juez de paz y él fue juez de paz. Y eso afirmaba, res non verba. Los hechos hablan por sí mismos, ¿verdad? Y si nos tenemos hechos, si tenemos de prueba, es suficiente para probarlo. Incluso mi mamá llegaba a extremos, dice, a mí no me vengan con flores y que decir que el día de la madre, mire que aquí es su regalo, que la queremos mucho. No, no, no. A mí demuéstrenmelo. Demuestren que me quieren. ¿Y cómo me lo van a demostrar? Pues cumpliendo con todos sus compromisos o sus obligaciones, estudiando, ganando sus clases, ganando el año y para demostrar que realmente me aprecian y me quieren por todo el sacrificio que yo estoy haciendo. Y ella lo repetía con cierta frecuencia, res non verba. Hechos, no palabras. No me vengan aquí con cuentos de que, yo te quiero y toda la cuestión. Y es algo que también, yo creo que también las damas deberían ponerle atención a esto. Que no solo quieren palabritas al oído de que les digan que las quieren mucho, que las respetan y todo, sino que lo demuestren realmente ese afecto, ese cariño, ese amor que dicen tenerles. ¿Qué dicen ustedes? ¿No suena bien? Entonces, bajo ese precisamente instante es que
hablamos de la objetividad. Todo lo que nosotros afirmemos y digamos, y sobre lo que vamos a tratar de trasladar al juez son hechos, no palabras. Porque el que afirma y no prueba es como no ha dicho nada. Por lo tanto, son los hechos. Y por eso es que les vuelvo a insistir. Cuando yo les doy la clase, les pongo ejemplos para que miren que con hechos de que sí, efectivamente, lo que aparentemente es doctrina, solo son teorías, sí se cumple efectivamente también en la práctica. Eso es lo que he estado diciendo. Bueno, si es así, entonces continuemos también con ese otro principio que es muy interesante, libertad de la prueba. Libertad de la prueba. La libertad probatoria, le dicen también, ¿verdad? Que es, como les digo yo, bastante importante, dice. Dice, en materia penal, dice todo hecho, circunstancia o elemento contenido en el objeto del procedimiento puede ser probado por cualquier medio de prueba. Cuando hablamos de libertad de prueba es que por cualquier medio nosotros podemos probar o establecer, no simplemente o no solo a través de lo que aquí en este capítulo vamos a ver. O sea, se pueden utilizar todos esos medios de prueba que están regulados, pero también pueden aportarse otros que no estén. Entonces hay libertad probatoria. En el anterior sistema procesal, solo los que estaban regulados en el código podrían ser utilizados como medios de prueba y no se podían utilizar otros que no estuviesen contemplados en la ley. Esa era la formalidad y legalidad que tenía o tiene el sistema mixto francés, porque nosotros teníamos un código mixto francés. Ese era el código procesal penal que teníamos antes. En este caso hay libertad de prueba que se puede probar por cualquier manera. Entonces el 182 eso es lo que trata de explicar. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Entonces cuando debe permitido es que no contradiga, que no sea a través de la tortura, o sea, que no sean por los medios prohibidos para poder hacerlo. Como también lo vamos a ver en lo que es la prueba inadmisible, porque ahí se establecen los requisitos que deben de llenar los medios de prueba que nosotros utilicemos, aún no y cuando no esté inscrito o no está establecido en este listado. Entonces, ¿qué es lo importante o requisito que debe de llenar esto? Que es la prueba inadmisible. Entonces, vemos que dice ahí, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Entonces, ahí tenemos precisamente esto, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden hacer, que están prohibidas, por lo tanto tiene que cumplir con esas formalidades y requisitos, porque si no caería en una prueba inadmisible. Pero el último es muy importante. Regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Esa última oración necesita explicación, o no sé si ustedes lo puedan comprender a través de la lectura que estamos haciendo. Regirán en especial las limitaciones de la ley relativos al estado civil de las personas, al estado civil de las personas. ¿Les alumbra o les da un indicio de qué quiere decir esto? Licenciado, ¿podría ser relativo a la capacidad de las personas? Lo que dice es que, y esto es una norma fundamentada en el derecho civil, que ustedes ya obviamente lo tuvieron oportunidad de ver cuando vieron derecho civil, sobre todo lo relativo a las personas, que ahí lo establecieron precisamente. Entonces, esta es, como dice usted, una limitación que
el estado civil no puede haber libertad probatoria. ¿Cómo se prueba el estado civil? De acuerdo al Código Civil, ¿cómo se prueba el estado civil de las personas? De acuerdo al Código Civil. Silencio. Pues únicamente con las constancias o certificaciones que extienda en el Código Civil, me parece todavía dice el registro civil. Entonces, con el registro civil, o sea, las certificaciones que ustedes pueden tener. Porque recuerden ustedes en qué consiste el estado civil y cuáles son los elementos que tiene. Entonces, el estado civil de las personas solo se puede demostrar con las constancias o certificaciones que extienda, en este caso, el Registro Nacional de las Personas, el RENAP. Usted no puede llevar a un testigo para demostrar que él tiene 30 años. Él no puede, un testigo, ir a asegurar que él es casado. La única manera en que puede comprobar el estado civil es a través de las constancias y certificaciones que extiende precisamente el Código Civil, decía, el registro civil, que era el de antes, pero ahora es el Registro Nacional de las Personas, RENAP. Ahí sí no se puede demostrar de otra manera. Esas circunstancias sí no se puede probar. Ahí la libertad probatoria tiene un límite, ¿verdad? Porque también ustedes recordarán su derecho civil y dice, ¿cómo se identifican las personas? Solo para recordar, porque eso también lo vimos, o lo vieron ustedes y lo vi yo también cuando nos dieron esa clase. ¿Cómo se identifican las personas? ¿Con el DPI, licenciado? Con el DPI. ¿Alguna otra idea? Con el nombre completo. Exactamente. El Código Civil dice con sus nombres y apellidos. Eso es lo que dice o está regulado en el Código Civil, que la persona se identifica con sus nombres y apellidos. Ahora, el Estado Civil y el nombre, pues es uno de los elementos del Estado Civil, ¿verdad? Pues obviamente se probará con las constancias, ¿no? ¿No recuerdan haber leído eso en el Código Civil? Cuando empezaban a dar sus tanes y que ahora ya están viendo obligaciones y contratos y que ya están aprendiendo mucho más. Pero esos básicos no pueden dejarse de recordar. Y sobre todo en este caso que estamos viendo, que efectivamente eso es lo que significa esa última oración. El Estado Civil no tiene libertad probatoria, sino que únicamente, como está regulado en el Código Civil, se probarán con los atestados o constancias o certificaciones que extiendan el Registro Nacional de las Personas. Nada más. Bueno, miremos lo relativo a la prueba inadmisible. 183, por favor. Prueba inadmisible. Un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa e indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando resulten manifiestamente abundantes. Son inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Bueno, ahí tenemos precisamente que eso son la prueba que se considera inadmisible. Hay libertad probatoria, que es lo que habíamos visto en el 182, pero para que la prueba sea admitida, debe referirse o reunir estas condiciones que ahí
se establecen, ¿verdad? Salvo las que ahí están, resulten manifiestamente abundantes. Dice, son inadmisibles en especial los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión. Fíjense que en la época del conflicto y todo lo demás, o en la época pasada, era muy especial cómo obviamente se obtenían los medios de prueba y cómo la Policía Nacional hacía confesar a una persona y lo ponía en el parte, pues. Pablo René. Licenciado, disculpe con una duda. ¿El espionaje también podría ser tomado como una prueba inadmisible? Lo que pasa es que el espionaje ya se miran en delitos internacionales. No se mira, como digo, en casos como este, pues, sino que esos en el Código Penal están regulados. Precisamente el espionaje. Cuando se sirvan a través de personas, ya sean nacionales o extranjeras, para lograr información, el espionaje. Espías. Esa es otra cosa. No es aplicable en este caso. Lo que es inadmisible, lo que dice ahí, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad de domicilio o residencia. Ya veo que estamos hablando de lo que es la intimidad, el derecho a la intimidad, que de alguna manera habíamos platicado cuando hablamos de lo que era la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, que es lo que decíamos. Miguel Eduardo, ¿todavía tiene por ahí la mano levantada? Sí. Aquí en esta de prueba inadmisible entra el artículo 24 de la Constitución, la inviolabilidad de correspondencia, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Obtenidos por un medio prohibido. Es decir, obtenidos por un medio prohibido, ¿qué es? Que no se obtuvo o no se dio la autorización judicial, porque ya habíamos hablado que para estos medios de prueba, la inspección y registro de domicilio, la correspondencia, debe haber una autorización de juez previo a obtenerla. No se puede obtener la prueba y presentarla si no se demuestra que hubo una autorización para poder obtenerla, y una autorización de juez competente que debió haber autorizado la práctica de estos, o de que de alguna manera no violentaban, no lo podríamos decir, pero que de alguna manera pueda hablarse de que eran documentos o documentos que hay reserva constitucional, pero salvo autorización de juez. Si hay autorización de juez, está permitido. Si no hay autorización de juez, no sirve para nada. Incluso en este caso también vemos lo que de alguna manera también resultó y se dijo en la película The Fracture, la presunción de inocencia, el fruto del árbol envenenado. Fruit of the poison tree, dicen los gringos. Fruit of the poison tree, el fruto del árbol envenenado. ¿Se recuerdan que en la película lo vieron? ¿Y en qué circunstancia fue que se comentó precisamente eso? Cuando querían poner un arma que no era la que habían utilizado en el hecho. No. Cuando él alegó que él había declarado y había aceptado el hecho porque el que lo había interrogado era el amante de la esposa, y que él se vio intimidado de alguna manera por el detective, porque obviamente él tenía un serio interés en el caso por ser el amante de su esposa, y por lo tanto esa declaración de ese detective que afirmó que él había aceptado y había dicho que él había matado a la esposa, entonces el otro alegó, sí, pero es que tal y tal cosa, y a mí yo se mentí intimidado porque él tal y tal y tal y tal cosa. Y ahí hubo un esquema que mucho de lo que ellos habían trabajado se vino abajo por esa declaración, porque eso, es decir, él pudo haber afirmado que era culpable, pero el medio por el cual se obtuvo no era por una persona imparcial, un detective que pudiera
obviamente, obtener esa información. Entonces no se podía utilizar. ¿Se recuerdan de eso? Aparte de la implantación de la prueba, que le querían poner un arma precisamente para hacerlo, aunque él maliciosamente también había hecho algo al respecto con el arma, ¿no? Entonces, efectivamente, esa era la circunstancia o la situación que se había dado en el caso. Esa era la circunstancia. Entonces, obviamente, y esto lo vemos en la tortura, si ellos utilizan, él declara por la tortura, lo manifestado no se puede utilizar porque es el fruto del árbol envenenado. Si en un registro sin autorización judicial se encuentran documentos incriminatorios o que puedan evidenciar o efectivamente puedan probar que esta persona participó en la comisión de un delito, si no hay autorización judicial, esta prueba no se puede utilizar, porque lo que se obtuvo a través de esa prueba fue precisamente a través de un medio ilegal. Por lo tanto, ese fruto era envenenado. Y se utiliza. Fíjense, yo parezco que estuviera hablando de películas, pero yo lo utilicé una vez y fue bien resuelto. A una empresa a la que yo ¿cómo se llama? Asesoraba, a una empresa, era una empresa de seguridad, por problemas tributarios, le fueron a practicar un allanamiento, un registro y allanamiento para sacar todos los libros contables y obviamente porque tenían unos problemas de impuestos según la SAT y obviamente se obtuvieron todos los documentos. Esos documentos los pasaron a auditoría y ellos estaban diciendo de que había una defraudación tributaria y que de alguna manera en los libros de contables se había demostrado. Cuando hicieron el registro de allanamiento, sí, tenían autorización judicial, pero hubo un problema. Imagínense, vamos a adelantarnos un poco pues, a esto. Resulta que cuando hacen este procedimiento, cuando practican una inspección y registro, obviamente se tiene que levantar un acta. Se puede levantar, tiene que levantarse un acta donde se haga constar lo relativo a precisamente a lo que se practicó o se realizó. Se tiene que levantar un acta en el lugar de los hechos para que queden constado, que conste esto. Dice, la autoridad que habrá de practicar el registro de cuyo favor se extienda la orden, el motivo del allanamiento, la fecha y la firma. Dice el procedimiento. Inmediatamente se asegura que otras personas no ingresen en el lugar. Entonces, muy bien, se me perdió este artículo, donde tiene que levantarse un acta en donde se haga constar el motivo que está en el artículo 190, allanamiento en dependencia cerrada. Dice, los motivos que determinaron el allanamiento sin orden constarán detalladamente en el acta. Entonces, efectivamente, a ver, tiene que levantarse un acta. Allanamiento en dependencia cerrada. Uy, se me perdió ese salir. Ah, sí. En el 187, en el segundo párrafo. Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, y eso dice. En él se levantará acta que describa detalladamente lo acontecido y cuando fuere posible se recogerán o conservarán. Es decir, tiene que haber un acta. A veces lo cumplían o no los
los que hacían esto, pero hay que levantar un acta y ahí se tiene que firmar. Y a veces le decían a uno, si uno no alegaba a tiempo, decía, mire, lleguen allá al Ministerio Público y allá me van a firmar el acta. Eso es lo que está exigiendo la ley. Entonces, resulta que ellos levantaron el acta y lo levantaron en el lugar, pero ¿saben qué fue lo que encontré? Que se les había pues olvidado poner la fecha en el acta. Omitieron la fecha. Entonces, en el momento procesal oportuno, ante el juez, yo les dije que eso no se podía utilizar y que los libros y documentos contables que se habían llevado, dentro de lo que era el secuestro, y los medios que ellos estaban afirmando que se habían violentado o se había habido una defraudación tributaria o incumplimiento de las obligaciones tributarias, no se podían hacer constar. Porque en el acta no indicaba la fecha en que se había practicado ese allanamiento. Dentro de la actividad procesal también existen los requisitos que tienen que tener estas actas: día, lugar, hora en que se practicó, todos los elementos y todo lo demás. Entonces yo le señalé al juez, mire, ahí no tiene fecha, por lo tanto, esa acta es nula. La práctica de esa diligencia es nula, no se puede utilizar. Y obviamente, dije yo, la prueba o lo que detectó o determinó la auditoría, porque, pues tenemos la auditoría, no se puede utilizar porque se fue obtenida por medios ilegales, incumpliendo los requisitos y formalidades que establece para la práctica de ese medio de prueba. Pero mire, tenemos un video ahí en el video, porque también toman video, y dice, ahí claramente se ve la fecha. Nada dice o no hay norma que diga que se puede sustituir la fecha del acta por el video donde se hace constar o las fotografías que se hagan constar del acto. Por lo tanto, ¿qué era? Fruto del árbol envenenado. Y el juez me lo aceptó. No se habían cumplido los requisitos para la práctica de ese allanamiento. Y yo inmediatamente también pedí la devolución de todos los documentos contables que se habían sacado o se habían extraído durante esa inspección y registro. ¿Cómo le sonó eso? Ya vieron que es importante que uno estudie y maneje esto, sobre todo en materia penal, porque ya les digo, eso sirvió. Y la SAT y el Ministerio Público se quedaron así como quien dice, me quisieron mucho. También creo que me recordaron a mi Santa Madre ahí precisamente, porque efectivamente yo ahí les boté prácticamente la prueba que ellos habían tratado de proponer o en el cual eso iban a fundamentar. Total que yo recibí, nos devolvieron toda la documentación y todo, pero efectivamente se había hecho un pago. Lo que había pasado es un problema con el banco, con un banco efectivamente que nosotros teníamos la constancia de que sí se había pagado, pero ellos afirmaban, la SAT decía, no han pagado, todavía están pendientes de pago. Pero había habido un problema en el banco en cuanto a ese pago, a pesar de que teníamos la boleta del depósito que se había hecho a favor de la SAT. Y entonces ahí existió, entonces ahí terminó el caso. Y obviamente no hubo ni mayor problema y no avanzó, se tuvo que cerrar el caso en ese momento. No les digo cuánto cobré por esa diligencia, pero lo que sí les puedo decir es que me fui 8 días a Los Ángeles, a Disneyland, a hospedarme en un hotel muy cercano de Disneyland en Los Ángeles, ¿verdad? Y pasamos con mi familia toda una buena eso que no se cobraba lo que ahora se cobra últimamente, pues. Pero imagínense, me alcanzó para el viaje de avión, para hospedarme allá, incluso renté auto y todo, gracias a este caso que estamos platicando en este momento. Pobrecito yo, ¿verdad? Bueno, entonces, a eso nos referimos, pues, que debe de cumplirse con esos requisitos, que eso es precisamente la obtención de los medios de prueba por métodos prohibidos, ¿verdad? Tales como la tortura. E incluso tenemos que ver una cuenta, que tampoco se pueden tomar en cuenta la reserva o la secretividad que es dentro de lo que es el abogado defensor y su cliente.
porque eso también está en reserva. Eso no se puede manifestar ni probar. Entonces, definitivamente, esto es lo que llamamos inadmisible. Incluso, como les digo, en el anterior sistema, lo que se acostumbraba es precisamente a la tortura. Ponían exactamente, no sé, muchos de ustedes no son de esa época, pero se utilizaban, incluso les ponían una bolsa de plástico para casi ahorcarla a las personas para que confesaran y que dijeran que ellos habían cometido el delito. Se hacía, y sobre todo era famoso el segundo cuerpo de la Policía Nacional, que se encuentra prácticamente a un lado o en la parte de atrás de lo que es ahora el Ministerio de Gobernación. Entonces las personas muchas veces resultaban confesando, ¿va? Porque, como le digo, el sistema mixto les daba muchas facultades a estos. Y entonces ellos decían, mire, tal y tal cosa, mire, pero lo estaba torturando, me estaban pegando. Pero ponen a un testigo, dice, sí, es que él fue el que lo dijo. Entonces, aceptaban de que él sí, lo habían golpeado, pero lo que él declaró, ponían testigos donde los testigos afirmaban que escucharon cuando él aceptó que él había cometido el delito. Eso lo hacían. También hablaba de la bolsa con gamesán que le ponían a algunas personas para hacerlos confesar y decir que ellos habían cometido el delito, porque la prueba reina es la confesión, como es todavía y aún lo es en el sistema anglosajón. Por eso es que ustedes miran en las películas los interrogatorios donde los obligan a ellos a aceptar los hechos, incluso a negociar. Bueno, que también aquí en Guatemala de alguna manera tenemos también ese tipo de negociaciones. Entonces, para poder lograr una pena mucho más adecuada. Pero la confesión es lo que busca precisamente la Policía Nacional y por eso son esos intensos interrogatorios que ustedes miran en las películas o en los programas de televisión cuando capturan a una persona. Entonces, esto es... Licenciado. Aloha. Buenas tardes. Solo para añadir un poquito más, precisamente como usted comentaba, antes se utilizaban muchos métodos de tortura e incluso recientemente leyendo un libro encontré una que me llamó la atención. Comentaba una persona que a él lo torturaron poniéndole música de Rigo Tobar durante 24 horas a todo volumen. Ajá. Vemos cómo se utilizaban diversos métodos para que las confesiones tuvieran, pues llamémoslo, validez bajo el sistema jurídico. Sí, de aquel momento sí. Entonces, la reforma que se hizo, vemos de que buscó que se adaptara todo a derechos humanos y que fuera un proceso más justo y transparente. Así es, exactamente. Muy bien. Y qué bueno que usted hace esas lecturas, Bresnev, Alessandro, que efectivamente así es. Así era, como le digo, utilizaban distintos métodos para hacer que las personas aceptaran los hechos. E incluso en el mismo parte policial, cuando se ponía a disposición del juez, decía, y él, fíjense ustedes, había una frase que a mí no se me olvida nunca porque la vi, y entonces dice, y al momento de trasladarlos al segundo cuerpo de la policía, a la comisaría del segundo cuerpo, los agentes de la policía, utilizando su habilidad y conocimiento, lograron hacer o convencer, fíjense ustedes, que la persona declarara que efectivamente él había cometido tal y tal y tales hechos. Así iba en la prevención policial, en el parte policial. Pero utilizaba su inteligencia y sus capacidades y habilidades y lograron hacer que la persona aceptara y confesara de que él tal y tal cosa. Ahí todavía no se utilizaba el hecho de que la confesión no era un medio de prueba, porque todavía no se había aprobado la nueva constitución que tenemos ahora. Al aprobar la nueva constitución fue que cambió también el Código Procesal Penal para adaptarlo a las normas constitucionales y tener garantías fundamentales y todo. Pero antes no existía eso. Y entonces le digo, mire usted, dice, aquí dice que usted confesó. ¿Y cómo fue que confesó? Me estaban pijaseando, me dijo. ¿Cómo creía que no le iba a decir que sí no hubiera la pijasea que me metieron para que yo dijera que sí? Esa era la habilidad, la capacidad y sus conocimientos de la Policía Nacional para obtener las confesiones. Y claro, no dijo pijaseando, sino que dijo otra palabra más bonita, ¿va? Entonces, efectivamente, fíjense ustedes que eso era una forma de obtener
Entonces, claro, ahora clara y expresamente está señalado que es una prueba inadmisible la obtención por cualquiera de esos medios que están allí. La prueba inadmisible, pues. Entonces, los requisitos para que la prueba sea válida, dice, ¿verdad? Ser admitido, debe referirse directa o indirectamente al objeto de la averiguación. Ser útil para el descubrimiento de la verdad. Y obviamente que no sean abundantes ni repetitivos, porque también son inadmisibles. Y obviamente también en la valoración, ¿verdad? En la valoración también ahí establece otros requisitos. Todo elemento de prueba, 186, todo elemento de prueba para ser valorado deben haber sido obtenidos por un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este código. Esos son otros dos requisitos que debe tener el medio de prueba para ser valorado o poder ser admitido precisamente por los tribunales. Les cuento que también en la maestría yo daba el curso de Derecho Probatorio. Y ahí es donde más se profundiza lo relativo a las pruebas y todos los secretitos y las volteretas que tienen esos medios de prueba para poder ser utilizados. Eso daba yo en la maestría en Derecho Penal, en Derecho Procesal Penal en la facultad. Entonces, el Derecho Probatorio o la prueba penal era el curso. Entonces, eso es precisamente lo que de alguna manera nosotros discutíamos. ¿Cuál era la prueba inadmisible? ¿Cuáles eran los requisitos para poder ser valorados esas pruebas? Y cuáles no podían utilizarse. Y ahí obviamente dice tortura, la indebida intromisión, intimidad, domicilio y todo. No sé si estamos ahí claros sobre este tema. ¿Sí? Bueno. El siguiente es un hecho notorio. Esta, como le digo, es un artículo bastante pequeño, pero a través del hecho notorio también se puede lograr muchas cosas muy importantes dentro del proceso. Miremos el 184. Artículo 184. Hecho notorio. Cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal, con el acuerdo de todas las partes, puede prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándolo comprobando. El tribunal puede de oficio provocar el acuerdo. Entonces, el hecho notorio, puede decir, no hay necesidad de llegar a medios de prueba, testigos y todo, cuando es notorio o es evidente, ¿verdad? O sea, perceptible a través de la vista muy fácilmente. Si alguien quiere probar de que efectivamente, como hay de lesiones agravadas, de que efectivamente fue agredido, fue atacado y le provocó serias heridas y lesiones en la cara, en el cual le quedaron cicatrices y, o sea, así es como también alega el Código Penal que hay que demostrar una cicatriz clara y visible en el rostro. Entonces, no hay necesidad de un certificado médico o una constancia que declare que tiene esas características cuando ya a la víctima, si la persona al subirse a declarar como sindicado o agraviado, le miran todas esas cicatrices o los golpes que le produjo precisamente la otra persona al cual le está acusando de lesiones graves, no creo que son gravísimas. Le están mirando cuando es un hecho notorio. Miren en la cara cómo la tiene, pues. Necesito yo probar a través de un certificado médico que hay una cicatriz también o una deformidad provocada por esas lesiones. Es un hecho notorio. Y bajo de esas circunstancias también logré en un par de casos negociar con el Ministerio Público para conseguir una pena mucho más baja y evitar seguir hablando. Lo juzgamos como hecho notorio y aceptamos, porque ya habíamos discutido el caso, lo habían prácticamente absuelto, se volvió a repetir el proceso y fácilmente eso llegó a 4 años, duró ese proceso y después todas las instancias que tuvo que agotar el Ministerio Público y todo para que finalmente pudiera decir que se repitiera el proceso. Pero miren todo lo que tardó ese caso, 4 años.
Cuando nosotros nos llegamos al nuevo juicio o debate, porque también las fechas se corrieron, llegamos a la comprensión, ¿verdad?, de que el delito por el cual ellos estaban siendo señalados prácticamente era una pena mínima de 4 y no me acuerdo cuál era la otra parte, pues. Entonces, íbamos, imagínense, 4 años de estar, bueno, casi los 4 años de estar ahí, porque faltaban una semana o algo así, solo con eso. Entonces, y volver a iniciar nuevamente el proceso penal y a discutirlo nuevamente. ¿Para qué? Porque tenía los medios para probar, porque yo sí estaba bien seguro de que también otra vez iba a haber una sentencia absolutoria, pero iban a discutirlo, se iban a hacer apelaciones. Entonces platiqué con el fiscal y platiqué con los papás de unos jóvenes a los que estaba acusando y todo, que habían sufrido, porque las personas eran de San Vicente Pacaya y los habían detenido aquí en Guatemala. Y entonces llegamos a esa conclusión, que llegáramos como hecho notorio, que el fiscal incluso pidiera, como quien dice, aceptara el hecho notorio y pidiera la pena mínima para ellos, en el entendido de que, habiendo sido detenidos en tal fecha, en ese momento estaban próximos a cumplir los 4 años, que era la pena mínima que podrían ellos haber recibido por ese caso. Entonces aceptamos y negociamos nada más como tentativa. Él estuvo de acuerdo porque una vez que salen condenados, pues ya su estadística se ve salvada y nosotros inmediatamente cuando íbamos a iniciar el otro juicio, pues hablamos de eso, lo propusimos al juez antes de, nos sentamos con el juez y con el fiscal y él dijo que se lo propusiéramos y ya no se celebró el juicio, se aceptó como hecho notorio y dictaron sentencia. Tan es así de que en los 4 años se cumplían ese fin de semana. El día lunes ya también, cuando le notificaron a ellos la sentencia sobre eso, automáticamente también mandaron sus órdenes de libertad porque la pena ya se había sido cumplida. Entonces salieron de una vez, a través de un hecho notorio. Nosotros aceptamos, ya no queremos el juicio o debate. El hecho notorio es en esta circunstancia. Nosotros estamos dispuestos a aceptarlo. Ya lo consulté con los padres, con las personas indicadas y están totalmente de acuerdo. Los papás felices porque lo que les costaba ir a ver a sus hijos a la cárcel, viviendo ellos en San Vicente Pacaya, y el tema de la comida y de todo era un problema. Entonces ellos estaban muy dispuestos a eso. Se les dijo todo lo que podía devenir de estos 4 años que ya él estaban condenados, pero íbamos a evitar estar otros 4 años pendientes de todas esas resoluciones de eso. Así fue como resolvimos con el hecho notorio. Entonces hay circunstancias que no deben de ser probadas o no necesariamente, sino aceptar como hecho notorio esas circunstancias y por lo tanto ya no hay necesidad de probar ni demostrarlo, porque nosotros ya dijimos, es evidente que esto y lo que los hechos que ahí están narrando son evidentes. Por lo tanto, es un hecho notorio que no vamos a presentar, oponernos a absolutamente nada. Total que a iniciar el proceso íbamos, de una vez estuvieron de acuerdo los jueces y de una vez en el próximo lunes que nos reunimos, obviamente nos hicieron saber las sentencias, nos las notificaron y todo, y ellos salieron libres. Entonces, miren cómo es importante eso, que son articulitos pequeños, pero hay que saberlos comprender y manejar efectivamente para que se pueda utilizar adecuadamente dentro del proceso penal. ¿Qué les está pareciendo el proceso penal? ¿Les está gustando? ¿O están diciendo, a la gran puchica, es demasiado cargado, demasiado duro, no me gusta? Yo no quiero dedicarme a eso. Eso sí no quiero. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Por favor, lean ustedes lo relativo a otros medios de prueba, la valoración. Y miren ustedes el documento que les va a subir y miren cómo está elaborado. Como les digo, esos medios de prueba que ahí están en el documento, al igual que los medios de impugnación, porque tienen una estructura similar, entonces van a ver ustedes que
ustedes revisen la inspección y registro, miren toda la información que ahí tiene, pero al leer los artículos referentes a la inspección y registro, van a notar de que faltan algunos datos que son importantes, algunas observaciones. Entonces ustedes tienen que completar la información que ahí está, de acuerdo a los elementos que ya están definidos en el esquema. Igual como parecido, vamos a hacerlo también en los medios de impugnación. Ustedes van a completarlo. Entonces, miren ustedes eso primero, miren cómo se ha establecido, y al leer con los artículos que ahí están y lo que se indica, van a ver que hay información que es importante, que falta, y ustedes lo van a agregar a esto, esos agregados. Entonces, incluso si ustedes al hacerlo a mano, lo que pasa es que, por favor, poner bien la información y completar esa que se está pidiendo. Entonces, vamos a dejarlo por ahí, son las 15:41. Ha sido un gusto compartir con ustedes. No sé si les gustó la clase, si les pareció atractiva, y les deja así como aquel gusanito de decir, oh, la gran chucha, quisiera manejar también esa información yo. Imagínense, en aquella época yo no recibí clases de derecho procesal penal dentro de este código. Yo lo tuve que estudiar, aprender y dar conferencias y dar pláticas de esto. Vinieron profesores de Estados Unidos también a darnos capacitación y formación a la facultad para nosotros también en dar esas clases y todo lo demás. Y entonces ahí fue donde fuimos aprendiendo todos estos secretos, pues. Y ya les contaba que yo fui uno de los primeros profesores que fui abogado en un caso de sistema oral, fui el primer profesor, y por eso es que me mandó en tiempo de doctor Matavela, me mandó que me dijo que también yo diera la clase de procesal por lo exitoso que había sido el caso Alioto, en el cual yo estaba haciendo como abogado creyente adhesivo, acusador dentro de ese tema. Fui abogado de los papás de Alioto, y tuvimos un caso muy interesante también en eso. Bueno, entonces dejémoslo ahí, vamos a seguirlo. Pasen buena tarde, no se vayan a solear, y si acaso se acaloran mucho, pues, ¿qué estás tomando?, dice el anuncio. No van a decir café con leche porque muy caliente está la temperatura para que hagan eso. Pasen buena tarde, nos vemos. Feliz tarde, Feliz tarde, licenciado. licenciado. Feliz tarde, licenciado. Ay, no.